Galicia por diante, con Silvia Pereira, na Radio Galega. Ás 8:13 imos ir ata Francia coa axuda do xornalista galego Juan José Dorado. Bos días, Juan José. Buenos días. As enquisas non se equivocaron. Macron e Le Pen foron os máis votados. Como valoras este resultado e que crees que pode suceder o 24 de abril? Era un resultado esperado. Quizás la única sorpresa haya sido que Emmanuel Macron haya obtenido cerca del 28% de los votos en la primera vuelta, lo que demuestra que el llamado voto útil ha funcionado en esta, como digo, primera vuelta. Sino el resultado de Marine Le Pen, que mejora el de 2017, era en cambio un resultado esperado, así lo mostraban las últimas encuestas de opinión que se han hecho en este país. Lo que va a pasar en las próximas semanas, ahora tenemos 15 días de campaña electoral, la verdad es que empieza una nueva campaña electoral. No podemos tomar como referencia el voto de ayer. El voto útil va a tener que estar de nuevo al orden del día. Hay que ver qué va a ocurrir con el electorado de Jean-Luc Mélenchon, que llegó, como habéis dicho vosotros, tercero en estas elecciones. Es un electorado popular, un electorado joven, al que se le ha pedido que no vaya un solo voto para Marine Le Pen, pero eso quiere decir que te puedes abstener. Y me gustaría señalar que el 25% de los franceses no han ido a votar en la primera vuelta y que lo principal va a ser la abstención en esta segunda vuelta, porque Emmanuel Macron, a pesar de que todo el mundo prácticamente ha llamado a votar por él, no tiene reserva de votos detrás. Se puede acercar a ese 52, 53, 54%, pero como digo, empieza una nueva campaña electoral y hay diferencias muy marcadas entre lo que quiere Marine Le Pen y entre lo que propone Emmanuel Macron. Señalar un dato, por ejemplo, una cosa importante es la reforma de las pensiones que propone Emmanuel Macron, subiendo la edad de jubilación a 65 años, algo que el electorado de manera general de izquierda rechaza, y es justamente Marine Le Pen la que propone mantener la jubilación a los 60 años. Esa simple medida puede hacer que en un momento dado una parte importante del electorado de izquierdas de Jean-Luc Mélenchon pudiese decantarse por un voto hacia la derecha, lo que podría cambiar evidentemente la fisonomía de las próximas semanas y de la próxima presidencia francesa. A campaña electoral estivo marcada pola guerra en Ucraína. Creo que non houbo ata o momento debates electorais entre os candidatos. Podería suceder iso agora nestes próximos días que quedan por diante, nestes 15 días? En estos últimos 15 días va a haber un debate electoral, al menos uno entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron. Le preguntamos anoche si iba efectivamente a aceptar ese debate. Dijo que lo había aceptado en 2017 y que lo aceptaría en estos momentos, pero es cierto que durante la primera vuelta, con 12 candidatos, el presidente actual, Emmanuel Macron, dijo que no estaba dispuesto a debatir porque no tenía ni tiempo ni se iba a lograr nada, puesto que iban a ser debates de 11 contra 1, era lo que justificaba su equipo de campaña. En cualquier caso, sí que es cierto que ese debate que hizo perder hace 5 años a Marine Le Pen las presidenciales va a ser de nuevo importantísimo. Lo veremos seguramente dentro de una semana aproximadamente. Dentro de unos 10 días habrá ese debate y veremos en ese momento si Marine Le Pen ha mejorado en su argumentación. Ya te digo, hace 5 años, a causa de ese debate, perdió las elecciones presidenciales porque fue especialmente malo para ella. Juan José, explicabas antes, non, que a economía en este momento un dos puntos fortes de Marine Le Pen, unha persoa que non agocha a súa simpatía por Putin, por Vladimir Putin. Como se explica o apoio que está colleitando Le Pen? Só pola economía? O votante francés identifica a esta muller coa extrema dereita? Non a identifica? Hay 2, 3 razones. La primera razón es que desde el inicio de la campaña el tema principal de Marine Le Pen en todo momento ha sido el poder adquisitivo y no se ha desviado de esa línea, poder adquisitivo, mientras que Emmanuel Macron miraba la campaña desde lejos, mientras que el resto de candidatos hablaban de ecología o hablaban de la guerra en Ucrania. Marine Le Pen siempre ha ido a hablar de lo mismo, poder adquisitivo,
bajar el IVA, bajar los precios de la energía, dar más recursos a los franceses para que puedan seguir viviendo. Entonces, ese tema ha calado en la sociedad francesa, que en estos momentos ha tenido un repunte de la inflación debido a la subida de los precios. Por otro lado, está evidentemente la aparición a la derecha de Marine Le Pen, es decir, a la extrema derecha de Éric Zemmour, un candidato que la ha, digamos, de alguna manera suavizado la imagen de Marine Le Pen. Marine Le Pen, que además ha intentado a lo largo de esta campaña no cometer los mismos errores de hace 5 años, es decir, que se la identificase claramente con la extrema derecha. De hecho, hay toda una serie de medidas que ha abandonado, dejó de decir que quería salir de Europa a decir que quiere seguir en Europa, pero con sus condiciones. Por lo tanto, esa dulcificación de la imagen y del programa de Marine Le Pen también ha sido importante en esta campaña. Y sobre todo, en estos momentos, hay que reconocerlo, hay un movimiento anti-Macron importante, toda una serie de reformas en estos últimos 5 años de Macron no han sido aceptadas por la sociedad. Hablamos de los chalecos amarillos que ha tenido a Francia en jaque durante 2 años. Todo eso queda un pozo ahí en la sociedad, que lo que quieren es cualquier cosa menos Macron. O partido de Macron, a República en Marcha, nacía hai pouco máis de 5 anos como unha plataforma. Neste tempo, logrou consolidarse esa estructura? En absoluto, y ese es uno de los grandes problemas que tiene hoy en día Francia. Una de las cosas que va a dejar Macron cuando se vaya dentro de 5 años y gana las elecciones, o dentro de 15 días, si las pierdes, es que habrá dejado un panorama político completamente destrozado, es decir, sin partido de izquierda, el Partido Socialista a menos del 2%, sin conservadores que están con menos del 5%, y al mismo tiempo no ha logrado consolidar una formación política. La República en Marcha es Emmanuel Macron, y sin Emmanuel Macron en estos momentos no hay la República en Marcha. Las últimas elecciones regionales y municipales han demostrado que la República en Marcha no tiene para nada ningún tipo de asentamiento local, ni en los ayuntamientos ni en los gobiernos regionales. Hoy en día, y esa es la gran debilidad del partido de Emmanuel Macron, es que no tiene ese asentamiento. Y recordemos que en el Parlamento, en la Asamblea Nacional Francesa, tienen la mayoría absoluta, pero es un gobierno de coalición junto con una parte importante de los centristas. Con esto te quiero decir que el día que se vaya Emmanuel Macron, no vemos en estos momentos quién podría retomar la antorcha de la República en Marcha. Hoy en día, Emmanuel Macron es Emmanuel Macron, él gobierna, él dirige su partido, pero ya te digo, no hay nadie detrás que pueda asentar en estos momentos ese partido. Outro dos titulares que deixa esta primeira volta é a crise dos partidos tradicionais de republicanos e socialistas. Por que non levantan cabeza, Juan José? La verdad que lo que está ocurriendo con los socialistas es terrible. Recordemos, hace apenas 5 años salían de un gobierno, el gobierno de François Hollande, y alcanzaron el 6% de los votos. Ahora en Hidalgo llega al 1,8% de los votos. La verdad es que la socialdemocracia francesa se ha ido diluyendo a lo largo de los últimos 20 años, desde que se marchó, 30 años, desde que se dejó de gobernar François Mitterrand, que fue el último gran líder socialista francés. El problema de la izquierda hoy en día en Francia es que tampoco tiene ese líder carismático capaz de encarnar los valores de la izquierda. ¿Quién ha tomado ese relevo? Pues lo ha hecho la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon. En el caso de la derecha estamos un poquito en la misma situación. Hay que darse cuenta que para estas elecciones el último presidente conservador, Nicolas Sarkozy, no ha llamado a votar por Valérie Pécresse, que era la candidata de su propio partido, del partido que él fundó, para mostrar cómo ese partido de derechas, el Partido Conservador, se ha ido dividiendo a lo largo de los años entre un ala de extrema derecha, que son candidatos como Ciotti, que han anunciado que a pesar de ser miembro del Partido Conservador no va a votar Macron, dicho de otra manera, él y una parte de la derecha va a votar extrema derecha, y esa indefinición política de la derecha francesa también la ha llevado prácticamente a desaparecer. Pero no olvidemos que en el mes de junio, los próximos 12 y 19 de junio, hay elecciones legislativas en Francia, y es ahí
cuando veremos exactamente el verdadero peso de los partidos políticos, así sea el Partido Conservador, así sea el Partido Socialista, porque Francia tiene una elección presidencial que es unipersonal, se elige a una persona, no a un partido. En cambio, cuando se vaya a la Asamblea Nacional, el asentamiento político de socialistas y de conservadores sigue siendo importantísimo en Francia. Tienen diputados, tienen senadores, tienen consejeros regionales, tienen alcaldes, tiene absolutamente una extensión territorial en Francia muy, muy importante. Por lo tanto, esperemos al mes de junio y a esa segunda vuelta de las legislativas para darnos cuenta de verdad del peso político de estas dos formaciones que a nivel presidencial se han hundido. Juan José, xa para rematar, falábamos da preocupación polo custo da vida que está subindo en Francia, polas pensións, creo que tamén o país ten un problema de desindustrialización. E no medio destes problemas, como asiste o país o que sucede en Ucraína? Que relevancia lle dan á relación con Rusia? Francia, desde el primer momento, Emmanuel Macron, todos lo sabéis, mantuvo, incluso antes de la invasión, con tantos contactos permanentes con Vladimir Putin, los ha seguido teniendo después de la invasión de Ucrania, y aunque no han dado ningún tipo de resultado concreto, puesto que no se ha logrado nada, ni parar la invasión, ni ningún tipo de retirada, Francia sigue muy de cerca lo que está ocurriendo, entre otras cosas porque aunque estemos lo que nosotros llamamos en periodo de reserva, la presidencia de la Unión Europea la sigue teniendo Francia hasta el 30 de junio. En cualquier caso, los franceses se siguen acogiendo a muchos franceses. Francia, también sabéis que ha desplazado hombres hasta los países limítrofes, soldados hasta los países limítrofes con Rusia. Francia está enviando armamento al ejército ucraniano, y Francia, desde luego, y en cualquier caso, está claramente del lado de los ucranianos, del lado de la Unión Europea y de Naciones Unidas, que condenan esta invasión. Y por otro lado, Emmanuel Macron ha intentado jugar también con el hecho que él era presidente de la República y que tenía otras obligaciones institucionales antes que meterse en campaña. Eso le ha hecho de alguna manera, en cambio, pagar un poquito que en estos momentos vea cómo la extrema derecha se le acerca en los resultados para la segunda vuelta de la elección presidencial. En cualquier caso, Francia está con Ucrania y en ningún momento se ha hablado de ello. Pois Juan José Dorado, xornalista galego en Francia, moitas grazas por darnos todas estas claves nunha xornada tan importante para Francia, pero tamén para toda a Unión Europea. Que teñas un bo día. Gracias. Galicia por diante, con Silvia Pereira.